Y entonces veamos la siguiente situación. Dice, la aceleración de una partícula está dada por la expresión a es igual a menos 8 metros por segundo cuadrado. Si sabemos que la posición es de 20 metros cuando el tiempo es de 4 segundos, y que además, cuando la posición es de 4 metros, su velocidad es de 16 metros por segundo, determinar la velocidad en función de la posición. Aquí nos dan una indicación de usar esta relación de la aceleración. Segundo, la posición en función del tiempo, y nos preguntan cuál es la posición en donde su velocidad es cero. En primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan, porque nos dicen que la aceleración es constante y es de menos 8 metros por segundo cuadrado. También nos dan información de dos instantes distintos que vamos a caracterizar por A y por B. En el primer lugar, en el lugar A, sabemos que el tiempo en que ocurre es de 4 segundos, así que vamos a anotar esa información, que a los 4 segundos su posición es de 20 metros, aunque no sabemos cuál es la velocidad en este instante, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. También tenemos que en otro lugar no sabemos en qué tiempo ocurre, pero sabemos que su posición es de 4 metros y que su velocidad en ese instante es de 16 metros por segundo. Entonces, con esta información debiéramos poder resolver este problema. Entonces la primera pregunta que nos hacen es la velocidad en función de la posición. Nosotros sabemos aquí que la aceleración es constante y es de menos 8 metros por segundo cuadrado. Nosotros sabemos que la definición de aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero lo que nosotros queremos es la velocidad en función de la posición. O sea, no nos interesa el parámetro del tiempo por ahora, de modo que podemos usar la regla de la cadena para encontrar otra relación que es complementaria a esta. Acá tenemos la definición de la velocidad, de la aceleración, que es la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Pero si ponemos en parámetro de la posición, entonces usando la regla de la cadena nos daríamos cuenta de que la derivada con respecto al tiempo es la derivada con respecto a la posición por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero esta definición es justamente la velocidad, de modo que aquí nos queda una ecuación diferencial que tiene que ver con la derivada de la velocidad pero con respecto a la posición. O sea, justamente lo que nosotros podemos encontrar acá. De modo que lo que queremos resolver es la aceleración, que es igual a menos 8 metros por segundo cuadrado, y esto es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición, y esto es igual a menos 8, ya sabemos que esto está en el sistema internacional. Así que ahora podemos integrar directamente, vamos a llevar este elemento diferencial de la posición hacia la derecha, y nos quedaría que esto, la velocidad por el infinitesimal de la velocidad es igual a menos 8 por dx. Y entonces ahora procedemos a integrar. Aquí tenemos que ver qué información conocemos y qué nos interesa conocer. En particular, nos interesa tanto un lugar donde nosotros sepamos la posición y la velocidad. O sea, por ejemplo, aquí podemos tomar como referencia el punto B. Así que si vamos desde B hasta algún lugar genérico, que le vamos a llamar X, entonces al hacer la integral acá, nosotros sabemos que esto es una función de la velocidad. Así que vamos a considerar la velocidad B hasta la velocidad en ese punto X, que es un punto arbitrario. Y aquí por el lado derecho nos queda menos 8, la integral de dx, y como esto tiene que ver con la posición, sería desde la posición B hasta esa posición genérica. Y entonces si hacemos estas integrales, acá tenemos la integral de la velocidad, y nos quedaría que esto es, como es b a la 1, recordemos esta es la integral de una potencia, así que nos quedaría 1/2 la velocidad al cuadrado, y lo vamos a evaluar entonces en estos límites de integración, que serían desde el lugar donde conocemos esta velocidad hasta alguna velocidad en algún lugar genérico. Y acá nos quedaría menos 8, como esta integral es simplemente dx, nos quedaría la posición evaluada entonces en este lugar de referencia y en el lugar genérico. Nos quedaría de esta forma 1/2 la velocidad, bueno, le vamos a poner velocidad de x al cuadrado, menos 1/2 por la velocidad evaluada en b. Y esta velocidad evaluada en b es 16 y va a estar al cuadrado. Y por el lado derecho nos quedaría menos 8x menos el lugar de referencia, que sería 4. Ahora vamos a despejar un poco esta velocidad para mostrar algo, ya que lo que tenemos acá es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como aparece aquí en el enunciado. Así que si despejamos nos queda 1/2
la velocidad en x al cuadrado es igual. Este término lo voy a llevar a la derecha, que sería 1 medio por 16 al cuadrado menos 8 por x menos 4. Entonces, si multiplico todo esto por el factor 2, nos daría acá un velocidad en x al cuadrado es igual a este factor 2 se va a eliminar. Aquí nos va a quedar 16 al cuadrado menos el doble de la aceleración por x menos 4. Así que, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta ecuación, de hecho, se parece bastante a una ecuación bien conocida en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es v cuadrado es igual a velocidad en algún lugar de referencia al cuadrado menos el doble de la aceleración por el desplazamiento. De hecho, esto es justamente el desplazamiento. Este término es la aceleración. Acá tenemos el factor 2. Y acá tenemos la velocidad en este instante de referencia, que sería cuando está a los 4 metros. Así que este sería el v sub 0 al cuadrado. De modo que lo que tenemos acá es simplemente recuperar esta expresión que nosotros ya conocemos del caso acelerado, con aceleración constante, digo. Y entonces acá tenemos algo para comparar. Y ahora, en definitiva, ya que nos interesa la expresión de la velocidad en función de la posición, aquí tenemos la rapidez al cuadrado. Así que al llevar esto acá, nos quedaría que la velocidad en x va a ser, vamos a tomar la raíz, y nos quedaría 16 al cuadrado menos el doble de esto que está acá, sería 16 por x menos 4. Y esto nos da la raíz de 320 menos 16 por x si uno desarrolla esto con calma. Ahora, ¿por qué nos quedamos con la parte positiva? Esto fue básicamente pensando en que la velocidad partió siendo positiva en este instante y nosotros sabemos que la aceleración hace que la velocidad disminuya, así que al menos esto es válido en el tramo en que la velocidad es positiva hasta que se anula. Aprovechando que tenemos esta expresión, podríamos encontrar la parte C donde nos preguntan cuál es la posición en donde la velocidad es 0. Aquí, entonces, lo que queremos imponer es que la velocidad se anule en algún lugar, y esto sería igual entonces a 320 menos 16 por x, en donde x sería ese lugar. Así que básicamente vamos a despejar esta ecuación, vamos a encontrar x que satisface que la velocidad es 0, y nos quedaría que 0 es igual a 320 menos 16 por x. Entonces, al llevar esto a la izquierda, nos quedaría 16 por x es igual a 320, y por lo tanto x va a ser 320 entre 16. Y al poner esto en la calculadora nos daría 320 entre 16, que es 20. O sea, en x igual a 20 metros, su velocidad se anula. Y de hecho, acá vemos que a los 20 metros está justo a los 4 segundos, y por lo tanto esto corresponde a la posición de A, que son los 20 metros. Y con esto ya sabemos entonces la velocidad que tiene en ese lugar, que es de 0 metros por segundo según la condición que impusimos recién. Ahora vamos a la parte B, en donde nos dicen la función de la posición en función del tiempo. Aquí nosotros sabemos que la definición de velocidad son los cambios de posición con respecto al tiempo, de modo que nos queda una relación, una ecuación diferencial a resolver, que sería los cambios de posición con respecto al tiempo igual a 320 menos 16 por x, todo esto bajo raíz, o sea, una función de la posición. Ya que esto es una función de la posición, lo podemos llevar a este lado de la ecuación, la parte del tiempo la podemos llevar al otro lado, y la solución de esta ecuación diferencial va a estar dada por la integral que vamos a hacer ahora, que sería la parte espacial de x entre estos 320 menos 16 por x, todo esto bajo raíz, y por el lado derecho nos queda la parte temporal, que sería dt. Ahora, ¿dónde nosotros sabemos el lugar y el instante, el tiempo? Esto tiene que ver con este lado que es en A. Entonces vamos a integrar desde A hasta algún lugar genérico X. Si integramos por el lado izquierdo, nos quedaría esta integral desde la posición en A hasta esa posición en X. Y esta daría dada por esta integral, 320 menos 16 por X acá abajo, en dx. Y por el lado derecho nos quedaría la integral desde el tiempo A hasta ese tiempo en donde está en este lugar X, y tendríamos que esta es la integral de dt. Nos damos cuenta que la integral aquí por el lado derecho, en la parte del tiempo, es muy sencilla, así que nos vamos a enfocar en la parte de la izquierda que tiene que ver con la parte en X. Así que la integral que nos interesa es la integral que va desde xa hasta x de este término que es la raíz de 320 menos 16 por x,
y esto cuando está en el denominador. Así que para resolver esta integral lo que vamos a hacer es un cambio de variable y vamos a definir una nueva variable que sería u igual a 320 menos 16 por x, dándonos cuenta que el elemento infinitesimal es menos 16 por dx. Ahora, si u lo evaluamos en x igual a, que sería a los 20, en x igual a 20 entonces, nos damos cuenta que u es igual a 0, porque nos queda 16 por 20 es 320, de modo que esto es un 0. Y entonces lo otro nos queda u directamente evaluado en x. Así que esta integral se va a transformar en la siguiente integral. Como x igual a corresponde a u igual 0, sería la integral desde 0 hasta u. Y nos quedaría acá u elevado a 1 medio en el denominador. Y para generar el factor de u, el de x lo reemplazamos y nos va a quedar un menos 16 en la parte del denominador. 16 y acá el du. Y por lo tanto ya podemos hacer esta integral. Esta integral es sencilla porque es la integral de un polinomio, podríamos decir. Así que nos queda 1 entre 16. La integral de u a la 1 medio en el denominador es 2 veces u a la 1 medio ahora en el numerador. Y esto lo vamos a evaluar entre 0 y u. O sea, cuando reemplazamos acá por la variable original nos quedaría menos, aquí nos queda 2 entre 16, esto sería menos 1 octavo de lo que tenemos acá, que sería u, que es 320 menos 16 por x bajo raíz. Y entonces, ya que tenemos el lado izquierdo de la integral, vamos al lado derecho, donde esta parte es sencilla porque aquí tenemos la integral simplemente en t, que sería t menos el tiempo de referencia, que son 4 segundos. Y por lo tanto, ahora solamente nos queda despejar. Vamos a llevar este menos 8 al lado derecho, y acá tendríamos 320 menos 16 por x es igual a menos 8 por t menos 4. Y esto, si lo abrimos, nos quedaría menos 8 por t más 32. Ahora lo que nos interesa es la posición en función del tiempo, así que vamos a despejarlo de aquí de la raíz. Y para esto vamos a elevar al cuadrado. Y por el lado izquierdo nos quedaría 320 menos 16 por x. Y por el lado derecho nos quedaría menos 8 por t más 32 al cuadrado. Que si ustedes desarrollan el cuadrado de este binomio nos quedaría 64t cuadrado menos 512 por t más 1024, que es 32 al cuadrado. Así que ya podemos despejar rápidamente. Vamos a llevar este término hacia la derecha, todo el resto a la izquierda, y nos quedaría menos 64 por t cuadrado, pensando en este término. Este término es más 512 porque lo estamos llevando a la izquierda, 512 por t, y nos quedaría más 320, que lo vamos a dejar aquí, 320 menos 1024, y esto es igual a 16 por x. Y entonces al despejar x vamos a dividir por 16, lo vamos a dejar aquí a la izquierda y nos daría que la posición en función del tiempo es 1 entre 16 de todo lo que está acá, y eso nos da menos 4t cuadrado más 32 por t menos 44. Y entonces esa sería la función de la posición que depende del tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está bien, digamos? Nosotros sabemos que, como habíamos dicho anteriormente, esto es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, de modo que esto debe replicar algo así como la ecuación de itinerario que nosotros sabemos, que es la posición en un tiempo de referencia más la velocidad por el intervalo de tiempo con respecto a este tiempo de referencia, más el término de un medio aceleración por el intervalo de tiempo con respecto a este tiempo de referencia. Ahora, en ese tiempo de referencia nosotros sabemos cuánto es la velocidad, porque habíamos dicho que a los 4 segundos esta velocidad es de 0 metros por segundo. Así que si usamos ese tiempo de referencia a los 4 segundos, nos daría que esto es 0, como habíamos dicho recién, este término debe ser un 4, la aceleración es menos 8 y la posición en ese tiempo debe ser 20. Así que esto nos va a dar 20 más 0 por esto y menos un medio por 8, que eso sería menos 4 por t menos 4 al cuadrado. Y si ustedes desarrollan eso,
nos va a dar exactamente lo mismo que está acá arriba, porque describimos bien la ecuación de itinerario y la ecuación de posición, en este caso a través de la ecuación diferencial. Y sin que se me olviden las unidades de medida, con esto damos por resuelto nuestro problema. Saludos, chicos.